de 2024. Se declara formalmente instalada esta sesión pública extraordinaria número 2 y por haber quórum legal se declaran válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden tomar asiento, de favor. En estos momentos ha iniciado la sesión del Congreso del Estado, donde se estará aprobando la reforma al Poder Judicial. Escuchemos el pase de la información. Bueno, en estos momentos se está iniciando la sesión del Congreso del Estado de Colima, como lo decíamos hace unos minutos. Se encuentran 24 de los 25 diputados. Con esto, de todas maneras, ya se podría tener la mayoría. Y veremos qué va a suceder en el transcurso de estos minutos, posiblemente horas, porque habrá, me imagino, debate. Pues bueno, vamos a dejar completamente en vivo la sesión del Congreso del Estado y cualquier cuestión de que se vaya sucediendo, pues estaremos aquí entrando completamente en vivo. De llevar a cabo la votación secreta. Adelante, diputado Romo, tiene el uso de la voz. Con su permiso de la mesa directiva, con su permiso, presidenta, con su permiso, a nombre de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de que las y los integrantes de la Comisión Permanente sean ratificados en la comisión, en la mesa directiva y que continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada en esta sesión extraordinaria número 2 hasta concluir la misma es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento en lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 16:37, se decreta un receso.
Siendo las 16 horas con 47 minutos, se reanuda la sesión. Y solamente como aclaración, el orden del día se votó en la sesión permanente que se llevó a cabo por la mañana y se citó precisamente para el desahogo de esta extraordinaria a las 16:30 horas. Por tanto, solicito, diputado, continúe. Gracias, diputada presidenta. Una disculpa. A nombre de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de que las y los integrantes de la Comisión Permanente sean ratificados en la mesa directiva y que continúen desahogando los asuntos para los que fueron convocadas en esta sesión extraordinaria número 2 hasta concluir la misma. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Se pone a consideración del Pleno la propuesta de ratificar la Comisión Permanente para que continúe dirigiendo y concluya la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta hecha por el diputado Rubén Romo. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores y señoras diputadas, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Muchas gracias, compañera diputada. Con el resultado de la votación, declaro aprobada por mayoría la propuesta anterior. Por tanto, esta mesa directiva continuará dirigiendo la presente sesión. Conforme al quinto punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen número 197, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, correspondiente a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Tiene la palabra la diputada Yomira Joaquimber Carrillo Barreto para que dé lectura al dictamen. Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, con fundamento en los artículos 131 y 147 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando del documento enlistado en el punto número 5 del orden del día, para leer únicamente el resolutivo y transitorio de este y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole que sean insertados íntegramente en el diario de los debates, toda vez que este es un asunto que no amerita mayor examen en virtud de que fue ampliamente discutido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputada presidenta. En virtud de la solicitud realizada por la diputada Yomira Joaquimber Carrillo Barreto, se pregunta a las y los diputados si se acuerda se proceda a obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de del dictamen que nos ocupa. Para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de estos. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Muchas gracias, compañera secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen que nos ocupa, para leer únicamente un resumen de estos, debiendo ser insertados íntegramente en el diario de los debates. Por tanto, puede proceder con la lectura, diputada Yomira. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Dictamen número 197, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes, correspondiente a la aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Honorable Congreso del Estado de Colima presente.
A las diputadas y diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Por ello, con fundamento en los artículos 123 al 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 135 al 144 de su reglamento, respetuosamente se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente decreto. Artículo único. La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 17, la fracción octava del artículo 76, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto del artículo 94, las fracciones tercera, quinta, sexta del artículo 95, los párrafos primero y segundo del artículo 96, los párrafos primero y actuales segundo, tercero y séptimo del artículo 97, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 98, el párrafo tercero, la fracción primera del párrafo cuarto y los párrafos séptimo, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del artículo 99, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y actuales párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimosegundo y decimotercero del artículo 100, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 101, el párrafo segundo de la fracción primera y el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 105, los párrafos primero y tercero de la fracción segunda, el párrafo primero de la fracción décima y los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción decimotercera del artículo 107, los párrafos primero y segundo del artículo 110, los párrafos primero y quinto del artículo 111, la fracción primera del artículo 113, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto de la fracción tercera del párrafo segundo del artículo 116, los párrafos primero y tercero de la fracción cuarta y el párrafo cuarto de la fracción octava del apartado A del artículo 122 y segundo párrafo de la fracción decimotercera del apartado B del artículo 123. Se adiciona una fracción décima recorriéndose la fracción subsecuente del apartado A y un párrafo segundo a la fracción séptima del apartado B del artículo 20. Las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta al párrafo primero y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 96. Un párrafo segundo y las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta recorriéndose a los subsecuentes al artículo 97. Los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto recorriéndose a los subsecuentes y un párrafo último al artículo 100, un párrafo cuarto al artículo 105, un párrafo último al artículo 116 y se derogan las fracciones decimoctava del artículo 89, la fracción segunda y el segundo párrafo del artículo 95, el segundo párrafo del artículo 98, el párrafo décimo cuarto del artículo 99, los actuales párrafos décimo y décimo primero del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en los cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán resolver en un máximo de 6 meses contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Artículo 20. La fracción A queda igual, de la primera a la octava también. Fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Décimo, tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley
y 11º los principios previstos en este artículo. Permítame, diputada, por favor. De conformidad en lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 209 de su reglamento, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con la presente sesión. Diputada Presidenta, ¿puedo continuar? Continúe, diputada. Fracción 10ª. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley. Y 11ª, los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Inciso B, de los derechos de toda persona imputada. De la fracción primera a la sexta queda igual. Fracción 7ª. En caso de cumplirse con el paso señalado en el párrafo que antecede y que no haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Justicia Judicial y justificar las razones de dicha demora en los términos que establezca la ley. De la fracción 8ª a la 9ª queda igual, inciso C. De la fracción primera a la 7ª queda igual. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado. De la fracción primera a la 7ª queda igual. Fracción 8ª. Otorgar o negociar las solicitudes de licencia o renuncia de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación conforme al artículo 98 de esta Constitución y en los términos que establezcan las leyes. De la fracción 9ª a la 14ª queda igual. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. De la fracción primera a la 17ª queda igual. 18ª se deroga. De la 19ª a la 20ª quedan igual. Artículo 94. La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno serán publicadas. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno, la competencia de los plenos regionales, de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que se dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes de conformidad con las bases que esta Constitución establece. El órgano de administración judicial determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. La ley establecerá la forma y los procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. La elección de las magistradas y magistrados de circuito, así como de las juezas y los jueces de distrito, se regirá por las bases previstas en el artículo 96 de esta Constitución. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de los publicados. Las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 6 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. La remuneración que perciban por sus servicios las ministras y los ministros de la Suprema Corte, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título 4 de esta Constitución. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo. Artículo 95, la fracción primera queda igual, la segunda se deroga.
Fracción tercera, poseer el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, título profesional de licenciado en Derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo que se postula, que en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Fracción cuarta, queda igual la quinta, haber residido en el país durante los 12 años anteriores al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, y sexta, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución. Se deroga. Artículo 96. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda, conforme al siguiente procedimiento. Fracción primera, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera. Fracción segunda, los poderes de la Unión postularán al número de candidaturas que corresponda a cada cargo conforme a los párrafos segundo y tercero del presente artículo. Para la evaluación y selección de sus postulaciones observará lo siguiente. Fracción inciso A. Los poderes establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes presentes un ensayo de 3 cuartillas donde justifican los motivos de su postulación y remitan 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respaldan su idoneidad para desempeñar el cargo. Inciso B. Cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar el cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Y inciso C, los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo a los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistrados y magistradas del circuito y juezas y jueces de distrito. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustar el número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, los comités lo remitirán a la autoridad que representa cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. Tercero, el Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda a efecto de que organice el proceso electivo. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. Y fracción cuarta, el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos asignados los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo. Para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se realizará a nivel nacional conforme al procedimiento anterior en los términos que dispongan las leyes. El Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular
de la Presidencia de la República hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta 3 personas, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta 3 personas por mayoría de 6 votos. Para el caso de magistrados y magistradas de circuito, así como juezas y jueces de distrito, la elección se realizará por circuito judicial conforme al Permítame, procedimiento. diputada, por favor, con fundamento en el artículo 104 del Poder Legislativo, se declara un receso.
horas con 8 minutos. Se reanuda la sesión. Tomen Para asiento, todos los- por favor, compañeros. Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas para los cargos señalados en el presente artículo será de 60 días y en ningún caso habrá etapa de precampaña. La ley establecerá la forma de campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas cuya manifestación o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales. Artículo 97. Las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito, durarán en su cargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluyan su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial, y podrán ser removidos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Para ser electo magistrado o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita, primero, tener ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segundo, contar el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o equivalentes en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de magistrada y magistrado de circuito, deberá contar además con práctica profesional de al menos 3 años en un área jurídica afín a su candidatura. Tercero, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Cuarto, haber residido en el país durante al menos el año anterior al día de la publicación, haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución. Y quinto, no haber sido persona titular de una Secretaría de Estado, Fiscal General de la República, senadora, senador, diputado o diputada federal, ni persona titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución. El ingreso, formación y permanencia del personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se sujetará a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investiguen y en su caso sancionen las conductas denunciadas. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley. Las magistradas y los magistrados de circuito y las juezas y los jueces de distrito protestarán ante el Senado de la República. Artículo 98. Cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrado o magistrado del Tribunal Electoral, magistrado o magistrado de circuito y jueza o juez de distrito, excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. En caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste del encargo. Se deroga. Las renuncias de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistradas y magistrados del Tribunal Electoral solamente procederán por causas graves, serán aprobadas por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente. Las licencias de las personas servidoras públicas señaladas en el párrafo primero de este artículo, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para el caso de ministras y ministros, por el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial para el caso de sus integrantes, por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral para el caso de magistradas y magistrados electorales y por el órgano de administración judicial para el caso de magistradas y magistrados de circuito o juezas y jueces de distrito. Las licencias que exceden este tiempo deberán justificarse y podrán concederse sin gozo de sueldo por la mayoría de los ministros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente. Ninguna licencia podrá exceder del término de un año. Artículo 99. La Sala Superior se integrará por 7 magistradas y magistrados electorales. Cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura
en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Fracción primera, las impugnaciones en las elecciones federales de las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito. Fracción segunda décima queda igual. Cuando en la sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución y dicho criterio pueda ser contradictorio con un sostenido por la Suprema Corte, cualquiera de las ministras y ministros o las partes podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cualquier criterio que debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. La administración en el Tribunal Electoral corresponderá al órgano de administración judicial en los términos que señale la ley, mientras que su disciplina corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal Electoral propondrá su presupuesto al órgano de administración judicial para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el tribunal expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior serán elegidas por la ciudadanía a nivel nacional conforme a las bases y al procedimiento previsto en el artículo 96 de esta Constitución. Las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que se exijan para ser ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo 6 años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de personas magistradas electorales de la Sala Superior y las salas regionales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Las personas magistradas electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los indicados en el párrafo anterior. Serán elegidas por circunscripciones electorales en los términos y modalidades que determine la ley conforme al procedimiento aplicable para la magistratura de la Sala Superior y durarán en su encargo 6 años improrrogables. Se deroga. Artículo 100. El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. El Tribunal de Disciplina se integrará por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de esta Constitución. Para ser elegibles, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán 6 años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un previo periodo. Cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones. El pleno será la autorizada substanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. El tribunal se desahogará en el procedimiento que responda de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus integrantes que fungirán como autoridad sustanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el Pleno, que resolverá por mayoría de 4 votos en los términos que señale la ley. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas. El tribunal conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y a percibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. El tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados. Las sanciones que emite el tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de personas
con excepción de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados y magistradas electorales, que solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución. El tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito que resulten electas a la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación. La ley señalará las áreas intervinientes en los procesos de evaluación y seguimiento de resultados, garantizando la imparcialidad y objetividad de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación resulte satisfactoria. Inciso A, medidas de fortalecimiento consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación. Y inciso B, cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que derive de las medidas correctivas ordenadas o se niegue a atacarlas, el tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta un año y determinar las acciones y condiciones para su restitución transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación. Al tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública sin responsabilidad para el Poder Judicial. Las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina ejercerán su función con independencia e imparcialidad durante su encargo, solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución. El órgano de administración judicial contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Tendrán a su cargo la determinación del número, división de circuitos, competencia territorial, especialización por materias de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito, el ingreso de permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial y las demás que establezcan las leyes. El pleno del órgano de administración judicial se integrará de 5 personas que durarán en su encargo 6 años improrrogables, de las cuales serán una designada por el Poder Ejecutivo por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República, 1 por el Senado de la República mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes y 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayoría de 6 votos. La presidencia del órgano durará 2 años y será rotatoria en términos de lo que establezcan las leyes. Quienes integren el Pleno del órgano de administración judicial deberán ser mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con experiencia profesional mínimo de 5 años sin contar con título de licenciatura en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial con antigüedad mínima de 5 años y no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público ni haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Durante su encargo, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración solo podrán ser removidas en los términos del título cuarto de esta Constitución. En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguna de las personas integrantes, la autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste el periodo de designación respectivo. La ley establecerá las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual será regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El órgano de administración judicial contará con un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión denominado Escuela Nacional de Formación Judicial, responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del Poder Judicial de la Federación, sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de los poderes judiciales, locales, fiscales, defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública o del público en general, así como de llevar a cabo los concursos de oposición, y en su caso la carrera judicial y terminar de las disposiciones aplicables. El servicio de defensoría pública en sus asuntos del fuero federal serán proporcionados por el órgano de administración judicial a través del Instituto Federal de Defensoría Pública en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Nacional de Formación Judicial será la encargada de participar en de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. De conformidad con lo que establezca la ley y el órgano de administración judicial, estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá solicitar al órgano de administración judicial la expedición de acuerdos generales o la ejecución de las resoluciones que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal en los asuntos de su competencia. Diputada Presidenta, solicitaría que algún compañero o compañera me apoye con la lectura, por favor. Muy bien, diputada, le apoya la diputada Andrea Naranjo. Diputada, por favor.
Se deroga. El órgano de administración judicial, a solicitud del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia. El órgano de administración judicial elaborará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Los presupuestos serán remitidos por dicho órgano para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Artículo 101. Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito, los respectivos secretarios, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y las y los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, así como las magistradas y los magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o cargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes literarias o de beneficencia. Las personas que hayan ocupado el cargo de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistrada o magistrado de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, este impedimento aplicará respecto del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo en los términos que establezca la ley. Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales, magistradas o magistrados de circuito y juezas o jueces de distrito, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción sexta del artículo 95 de esta Constitución. Artículo 105. Fracción primera, inciso A. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos C, H, K y L anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declara inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 6 votos. Fracción segunda, inciso A. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 6 votos. Tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Artículo 107, fracción segunda. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediere. En el caso especial sobre el que versa la demanda, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Cuando los tribunales colegiados de distrito, de circuito, establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 6 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad con efectos generales, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Fracción décima. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones de que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse en efectos generales. Fracción decimotercera. Cuando los plenos regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia con el objeto de que el Pleno decida el criterio que deberá prevalecer. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustente criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, las y los jueces de distrito, el o la fiscal general de la República en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones del Ejecutivo Federal por conducto de la o el consejero jurídico del gobierno o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte conforme a la ley reglamentaria para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncie el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos regionales conforme a los párrafos anteriores, solo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político las senadoras y los senadores y las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, las personas titulares de las secretarías de despacho, la o el fiscal general de la República, las magistradas y los magistrados de circuito y las juezas y los jueces de distrito, la consejera o consejero presidente, las consejerías electorales y la o el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, las y los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. Las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistradas y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso las personas integrantes de los tribunales de disciplina judicial y órganos de administración de las judicaturas locales, así como las personas integrantes de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Artículo 111. Para proceder penalmente con las y los diputados y las y los senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las y los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, las y los secretarios de despacho, la o el fiscal general de la República, así como la o el consejero presidente y las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada. Para poder proceder penalmente por delitos federales contra las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistradas y magistrados de los tribunales superiores de justicia, de las entidades federativas en su caso, integrantes de los tribunales de disciplina judicial y órganos de administración judicial locales y las y los integrantes de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Artículo 113, fracción primera. El sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo garante que establece el artículo 60 de esta Constitución, así como por un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana. Artículo 116, fracción tercera. La independencia de las magistradas y los magistrados y juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía, la creación de un tribunal de disciplina judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, así como del ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. Las magistradas y los magistrados y las juezas y los jueces integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones 1 a la cuarta del párrafo segundo del artículo 97 de esta Constitución y los demás que establezcan las constituciones y las leyes orgánicas de los estados. No podrán ser magistradas o magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de titular de secretaría o es su equivalente, fiscal o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso local. Las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, en lo que resulte aplicable, estableciendo mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y selección que garanticen la participación de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica. Las y los magistrados y las y los jueces durarán en el ejercicio de su cargo 9 años, podrán ser reelectos y si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados. Las magistradas y los magistrados y las juezas y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo.
Fracción cuarta a décima. En el ámbito de los poderes judiciales de los estados no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Artículo 122, fracción cuarta. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial Local, el órgano de administración judicial y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para su elección por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señale esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación en lo que resulte aplicable y los demás que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes correspondientes, estableciendo mediante mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y selección que garanticen la participación de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica. Las leyes también establecerán las condiciones para el funcionamiento de órganos de administración y disciplina con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, así como del ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el Poder Judicial. Las y los magistrados y las y los jueces durarán en el ejercicio de su encargo 9 años, podrán ser reelectas y reelectos y si lo fueren solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Las magistradas y los magistrados y las juezas y jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo. En el ámbito del Poder Judicial no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Fracción octava. La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial Local sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. Artículo 123, fracción B. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, fracción 12ª, los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el Tribunal de Disciplina Judicial. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito en los términos del presente artículo. Las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria que emite el Senado serán incorporadas a los listados para participar. Diputada, perdón, va a hacer uso de tribuna la Gracias. diputada Isamar. Serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año 2025, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previa al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo como un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria conforme a las disposiciones transitorias aplicables del presente decreto. El Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada del vigor del presente decreto para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación conforme al procedimiento previsto en el artículo 96 de este decreto, salvo en lo que respecta a las postulaciones que realicen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a los párrafos 2 y 3 de dicho artículo, deberán hacerse por mayoría de 8 votos de sus integrantes. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027 conforme a lo siguiente.
Para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y demás información que se le requiera. Y B, el órgano legislativo determinará la proporción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerando en primer término las vacancias, renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso. Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, el cargo a la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponde a cada tipo de elección. Llevarán impresos los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo, iniciando por el apellido paterno, indicando la especialización por materia cuando corresponda. El listado de personas candidatas distinguirá la autoridad postulante y las candidaturas a las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a renovar y deseen participar en la elección. La boleta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección conforme a lo siguiente. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán elegir hasta 5 mujeres y hasta 4 hombres. B, para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta 3 mujeres y hasta 2 hombres. C, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta 2 mujeres y hasta 2 hombres. D, para magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta 2 mujeres y 1 hombre por cada sala. Para magistradas y magistrados del circuito de jueces y jueces de distrito podrán elegir hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres. La etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025 iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebre dentro de los 7 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. La jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observador a las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político. El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alteradamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de las magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025. Las personas que resulten electas tomarán protesta en su encargo ante el Senado de la República. Ello de septiembre de 2025, el órgano de administración judicial escribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda más tardar el 15 de septiembre de 2025. Tercero, el periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre conforme a lo previsto en el artículo 2º transitorio durarán 8 y 11 años, por lo que vencerán el año 2033 y 2036 para 4 y 5 de ellos respectivamente. Los periodos que corresponden a cada cargo se le determinarán en función del número de votos que obtengan cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. Lo anterior no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 y quienes ejercerán el cargo por el periodo que resta a su nombramiento original, observando lo siguiente. Cuando el periodo del nombramiento concluya el mismo año en el que se realice la elección federal ordinaria que corresponde, el cargo se renovará en esa elección, tomando protesta a la persona que resulte electa el día que concluya el nombramiento respectivo. Y B, cuando el periodo del nombramiento no concluya el mismo año en el que se realice la elección federal ordinaria que corresponda, el periodo del nombramiento se prorrogará por el tiempo adicional hasta la próxima elección. Las y los ministros en funciones cuyos nombramientos concluyan antes de la fecha del cierre de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de este decreto dejarán el cargo término de su nombramiento original y les serán aplicables las disposiciones previstas en los artículos 94 y 101 de este decreto. El periodo de las magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito que resulten electos en la elección extraordinaria
que se celebre en el año 2025 conforme al artículo 2º transitorio del presente decreto durará 8 años, por lo que vencerá en el año 2033. Cuarto, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente decreto permanecerán en su cargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen en la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto. Las magistraturas electorales de la Sala Superior que no hayan sido designadas por el Senado de la República en la entrada en vigor del presente decreto se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025. El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará 8 años, por lo que vencerá en el año 2033, mientras que el periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará 6 años, por lo que vencerá en el año 2033. El periodo de las magistradas y magistrados electorales de salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará 8 años y vencerá el año 2033. La ley preverá la extinción de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 1 de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentran en funciones en la entrada en vigor del presente decreto no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal ordinaria que se celebre en 2027. Quinto, el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. El periodo de los nombramientos de las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, que concluye antes de la fecha de la elección extraordinaria del año 2025, se prorrogará hasta la fecha que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto, salvo cuando sean electas por la ciudadanía para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial por el periodo que corresponda, conforme al procedimiento señalado en el artículo 2º transitorio del presente decreto. El periodo de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos conforme al presente artículo transitorio vencerá en el año 2030 para 3 de ellos y en el año 2033 para los 2 restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinará en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. Las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto podrán postularse y participar en la elección extraordinaria del año 2025 para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial u otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales aplicables. Sexto, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial iniciarán sus funciones en la fecha en que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se lleva a cabo en el año 2025. En esta misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal quedará extinto. Durante el periodo de transición referido en el párrafo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal implementará un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales que el Tribunal de Disciplina Judicial, en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas y de carrera judicial. El Consejo de la Judicatura Federal aprobará los acuerdos generales y específicos que se requieren para implementar dicho plan de trabajo, conforme a los plazos que se establezcan en el mismo y en los términos que determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables. El Consejo de la Judicatura Federal continuará la subsantación de los procedimientos que se encuentren pendientes de resolución y entregará la totalidad de los expedientes que se encuentren en trámite, así como la totalidad del acervo documental al Tribunal de Disciplina Judicial o al órgano de administración judicial según corresponda. Las personas que integren el pleno del órgano de administración judicial a que se refiere el artículo 100 de este presente decreto deberán ser designadas para iniciar sus funciones el mismo día en el que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial para la designación de las 3 personas integrantes del órgano de administración judicial que corresponda al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se requerirá por única ocasión el voto de 8 de sus integrantes. Séptimo. Si quieres, Eva. Compañera Isamar, le ayudará con la lectura la compañera diputada Evangelina Bustamante. Por favor, diputada.
Séptimo, las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente decreto no podrán ser mayores a la establecida por el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de esta Constitución de los casos que correspondan, sin responsabilidades para los poderes judiciales. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su cargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del 2025 no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de este decreto, misma que tendrá efectos el 31 de agosto del 2025. En estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño. Lo anterior no será publicada a las y los ministros en funciones a la entrada en vigor de este decreto, cuyo nombramiento original concluya antes de la fecha del cierre de la convocatoria respectiva, en cuyo caso se ajustarían a los términos de este decreto. Octavo, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y supletoriamente las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente decreto. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales deberán concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027. Para efectos de la organización del proceso electoral extraordinario del año 2025, no será aplicable la discusión lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, por lo que en el Instituto Nacional Electoral observará las leyes que se emiten en los términos del presente decreto. Noveno, los procedimientos que al momento de la entrada en vigor del presente decreto excedan en los plazos previstos en el párrafo segundo del artículo 17 y en la fracción séptima del artículo 20 constitucional del presente decreto, deberán observar el procedimiento establecido en estos. Décimo, los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en la totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes a las condiciones generales de trabajo aplicable. Las magistradas y magistrados del circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no consultar electos por la ciudadanía para un nuevo periodo conforme al segundo párrafo del artículo segundo transitorio en este decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente en el momento de su retiro.
Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir sus fondos, fideicomisos, mandatarios y contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas según corresponda. Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por conceptos de aprovechamiento en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementación del presente decreto y a los demás fines que se determine. 11. Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y total autoridad jurisdiccional deberán enterarse su literalidad y no habrá lugar ni interpretaciones análogas y extensivas que pretendan implicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos en su vigencia, ya sea de manera total o parcial. 12. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. La gobernadora del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitamos que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente y se informe de su aprobación al Honorable Congreso de la Unión. Atentamente, Colima, 11 de septiembre del 2024. Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputada Yomira Joaquín Carrillo, presidenta, diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez, secretario, diputado Armando Reina Magaña, secretario, diputada Isamar Ramírez Rodríguez, vocal, diputado Miguel Ángel Galindo Barragán, vocal. Comisiones de Justicia y Gobernación y Poderes, diputada Isamar Ramírez Rodríguez, presidenta, diputada Yomira Joaquín Carrillo, secretaria, diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez, secretario. Es cuanto, compañeras y compañeros, presidenta. Muchas gracias, compañera diputada. Con fundamento en los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, 74, 125 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141 y 145, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. ¿Tiene el uso de la voz la diputada o diputado que desea hacerlo? Tiene el uso de la palabra diputado Crispín. Compañeros, les pido con fundamento en el artículo 11 guardar silencio y compostura. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, público que eligieron para poder estar aquí presente, medios de comunicación y quienes nos ven a través de las distintas plataformas. Quiero puntualizar, primero que nada, que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nuestra participación en esta sesión extraordinaria, en este tema en particular, es con las reservas. Nuestra participación es ad cautelum por las suspensiones otorgadas por diferentes tribunales federales que no deberíamos de estar discutiendo este tema hoy en día. Y bueno, sí quiero que quede asentado, por favor, que nuestra participación es bajo reservas y bajo protesta. Democracia
no es que en este recinto se encuentren algunas personas y con seguridad retengan a otras personas afuera. Hoy Colima se queda sin policías porque aquí tienen a todos. Diputado, le pido de favor intervenga A conforme eso- al tema que se está tratando en esta sesión. Por favor, se le Justo- mandó el orden del día, estamos hablando del tema de la reforma. Justo a eso voy, porque a eso no se le llama justicia. Pero bueno, voy a centrar mi participación en dos temas importantes. Primero, en las violaciones al debido proceso que se están dando en esta sesión, en esta legislatura, y puedo mencionar en principio que esta minuta que hoy se leyó una parte, porque ni siquiera la quisieron leer completa, es una minuta que se aprobó en el Senado de la República hace unas horas, en la madrugada, por lo que seguramente aquí en esta soberanía les notificaron de esa aprobación en el transcurso de la mañana. Pero ese tiempo fue suficiente para que se reuniera la comisión, para que lo leyeran, para que dictaminaran y que una vez dictaminada se lo enviaran a todas las y los diputados para que la estudiaran, la analizaran, para ahorita poder venir a votar. Definitivamente no son los tiempos necesarios para una votación tan importante como es la reforma al Poder Judicial. Ni siquiera, les digo, aquí le quisieron leer el documento completo. Claro que la mayoría ni siquiera lo leyó, cosa que viola el principio deliberativo. Y este Congreso ya le han echado abajo muchas aprobaciones por esta violación, por la violación al principio deliberativo. Y lo más curioso es que tienen los votos para poderla aprobar. ¿Por qué querer hacer las cosas a la carrera, violando la ley, poniendo todo en una incertidumbre cuando tienen los votos suficientes para que esto pase? ¿Por qué? Ya se va a terminar esta legislatura y solamente ustedes van a saber por qué esa insistencia de violar la ley una, otra y otra vez. Insisto con las violaciones. Se circuló hace unos días una resolución de un tribunal en materia electoral donde nombran, o más bien le regresan las funciones del diputado al diputado Noriega. Sí, porque estoy hablando del proceso. Pero es otro Sí, proceso, diputado. No, lo que estoy Le pido diciendo con es fundamento en el artículo que si 162 de la ley orgánica se apegue al tema, diputado. ver, Estamos hablando de la reforma judicial. No, lo que estamos hablando ahorita es si se discute o no se discute. No estamos hablando ahorita del fondo de la reforma. Estamos hablando si se discute o si no se discute. Y como usted mismo lo dice, entonces tiene toda la razón. Le Ok, pido se apegue entonces, al tema. No hay un sí, tema electoral en este momento. Entonces, diputada presidenta, precisamente estoy asentando que hay un diputado que no fue convocado y eso es una violación al proceso. Y eso es lo que quiero que quede asentado. Mientras que, bueno, aquí está otro diputado que con justa razón, mientras que él no le digan que no venga, claro que él va a seguirse presentando. Bien hecho por el diputado Huelvas. El segundo punto, que es el importante y el que sí tiene un fondo, es que existen varios recursos presentados
y hay suspensiones otorgadas. Por eso es que en este momento es que yo digo, a ver, estamos violando la ley, estamos violando un ordenamiento que dice que de momento este tema no se debe discutir y no se debe de votar. Esa es la razón, y son 3 en particular las que yo aquí tengo, sé que son varios, pero son suspensiones otorgadas por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Diputado, juicio. nuevamente, conforme al artículo 162 del reglamento, si bien como usted lo mencionó, estamos hablando de la discusión o no del tema, esos temas ya se discutieron, ya se atendieron en otro… No se han discutido Es y cuestión, estoy pero en no es una cuestión que atañe a este legislativo. Sí, atañe a la legislatura y a este No tema. en esta sesión, por eso diputado, no está enlistado en el orden del día. Sí, pero yo necesito que quede asentado que hay 3 al menos que yo ya señalé en un documento que presenté, donde Se el le dará Juzgado respuesta Tercero de oportuna en Distrito… ese documento, diputado. Le pido conforme al No, artículo 162 del entrada, reglamento de la ley, diputada, nos aboquemos si me al permite, tema que nos ocupa. Justamente en el expediente 1125 diagonal 2024-8 hay una resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Colima, y fue notificado este Congreso del Estado el 5 de septiembre. Sí se tiene conocimiento de esta suspensión, y lo que se pretende hacer aquí es una violación. Yo ahorita le voy a dejar, si a usted no le informaron, le voy a dejar copia de esta notificación que este Congreso lo recibió. Y Gracias, si diputado. usted trae prisa de continuar y de votar, bueno, pues yo solamente quiero decir las consecuencias de un desacato a un ordenamiento como este, de acuerdo a la ley de amparo, puede ser prisión. Muchas gracias, multa, diputado. La verdad es que destitución, las clases inhabilitación. generalmente las tomamos en la Y- escuela. Yo y- le pido de y lo favor, otro- nos aboquemos. Les pido orden, compañeros, por favor. Orden y respeto en la sala. Le repito, compañero, conforme al artículo 162 del reglamento de la ley orgánica, por favor, nos aboquemos al tema. Las clases las tomamos en otro momento y en otros lugares. ¿Me permite concluir? Adelante. Bueno, para concluir solamente voy a decir que no puedes aprobar una ley violando otra. Decir que luchas contra la corrupción corrompiendo. Lo que mal empieza, mal acaba. Hoy podrán reír y festejar, y no soy quien para juzgarlo. El tiempo y la historia es quien lo hará. Es Muchas cuanto, diputada gracias. presidenta. Gracias, diputado. Adelante, diputado Jesús Dueñas. Le pido solamente hacer uso de tribuna, respetando el orden del día y el punto que nos ocupa, que es la discusión o no de la aprobación de esta minuta. Gracias. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. Solamente antes de entrar a la discusión, sí me gustaría solicitarle algo a la mesa directiva, que pudiéramos declarar un receso y solicitar la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, puesto que allá afuera están siendo violentados los derechos de protesta legítima de las personas, y me parece que es importante la presencia de la Comisión de Derechos Humanos. Yo rogaría pudiéramos solicitar como soberanía, como Congreso del Estado, la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, y además en atención de que soy parte de la misma comisión en este Congreso. Es cuanto. Gracias, diputado. La verdad es que no está dentro del orden del día, no es un tema que se vaya a atender. Quien quiera ser llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudadanía que esté afuera está en completa libertad. Nosotros vamos a seguir con el desarrollo de esta sesión. Gracias a usted.
¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Muchas gracias, compañera secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Se les recuerda que podrán hacerlo solamente en 2 ocasiones en pro o 2 en contra. Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Dueñas. Se han registrado conforme levantaron la mano para su participación y les recuerdo que tienen 5 minutos. Gracias. Gracias, presidenta, nuevamente con la venia de la mesa directiva. Debido a que no fue suspendida esta sesión extraordinaria como lo solicitó el compañero Crispín, a pesar de que existe un mandato judicial manifiesto, el sentido de mi voto será en contra y bajo reserva. Quiero comenzar reconociendo y felicitando a las y los diputados, senadores y senadoras de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano por la valentía y su actuar congruente con el pueblo de México, especialmente a mi compañero Clemente Castañeda, coordinador de nuestra bancada en el Senado de la República, y a mi compañera Ivonne Ortega Pacheco, nuestra coordinadora en el Congreso de la Unión. Ambos han demostrado a lo largo de su trayectoria ser excelentes parlamentarios, determinantes en los momentos más importantes para el pueblo de México, como este de la mal llamada reforma judicial. Movimiento Ciudadano ha sido firme en su postura de entender que es evidente una reforma integral al Poder Judicial, mas no en la forma en la que la ha planteado el partido oficialista. La reforma para lograr un cambio en el sistema de justicia debe ser integral. Esto es transformar los eslabones más pequeños de la justicia. Sin las policías locales, defensorías de oficio, las fiscalías estatales o los centros de conciliación, la reforma no servirá de nada. La reforma de Morena no combate la corrupción, ni el nepotismo, ni logra la autonomía del poder político y económico al interior del Poder Judicial. Solo establece un método que permite un mayor control político de los juzgadores en perjuicio de la ciudadanía. La reforma de Morena no garantiza la independencia judicial en función del carácter contramayoritario de la función judicial. Sus resoluciones deben ser independientes a los intereses de las mayorías. La reforma de Morena no garantiza que exista un mejor acceso a la justicia para todas las personas, porque no asegura que conozcan mejor a las personas juzgadoras ni que tengan mayor confianza en ellas. La reforma de Morena rompe el pacto federal al obligar a los estados a tener una u otra forma de elección de los integrantes de sus poderes judiciales. La reforma judicial no logrará democratizar al Poder Judicial por la vía pacífica, como se ha dicho. Cualquier análisis u opinión que no parta de la dimensión de cooptar a un poder independiente está perdido en términos históricos. Esta reforma solo significa la ruptura del pacto federal. En nuestra república, los estados son libres y soberanos. Estos deben respetar la forma de gobierno y la división de poderes, pero ni la Cámara de Senadores ni de Diputados pueden obligar a los estados a tener una u otra forma de elección de los integrantes de sus poderes judiciales.
De manera centralista, se obliga a los congresos locales a tener cierto número de integrantes o que no pudieran tener sus propios sistemas de elección o definición de su vida interna. Esta reforma solo generará una parálisis en la impartición de justicia. La gran mayoría de los casos que conocen los jueces y tribunales locales son controversias del orden familiar. Entre el 2020 y el 2022 ingresó un promedio de 2 millones por año, de las cuales el 40% fue de naturaleza familiar y el 30% de materia civil. Además, y es muy importante también decirlo, los poderes judiciales locales son los más castigados en cuanto a presupuesto, recursos humanos y capacidades. Año con año aumentan el número… ¿Hay tiempo? Año con año aumentan el número de controversias y casos que conocen los jueces, pero el número de juzgadores se mantiene igual. La creación de nuevos órganos jurisdiccionales no es proporcional al incremento anual de las demandas y la carga laboral de la que conocen, lo que determina por profundizar los problemas de acceso a la administración de la justicia. Esta reforma no garantiza que exista un mejor acceso a la justicia para todas las personas, porque el sistema de justicia no empieza ni termina en los jueces, si no se transforman, mejor dicho, los eslabones más pequeños de la justicia, repito, las policías locales, las fiscalías estatales, los centros de conciliación, las defensorías públicas, repito, la reforma no servirá de nada. Uno de los mayores problemas que tiene el Poder Judicial de la Federación Concluya, diputado, es que no por favor. contamos con el número suficiente de jueces y lo que esta reforma plantea es cambiar toda la plantilla de juzgadores hacia el 2027. En México se cuenta con poco más de un juez por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del estándar Diputado, con internacional fundamento en que el es artículo de 18. 154 de la Ley Orgánica, segundo párrafo, le pido por favor concluya su intervención. Es de 3 minutos, le dimos 5, le pido de favor concluya. Estoy por concluir, Presidenta. La democracia no descansa únicamente en las urnas. La democracia también es la profesionalización de servidores públicos. Es garantizar que el aparato estatal funcione de manera efectiva y con apego a derecho. La elección popular de las y los juzgadores no garantiza que la población pueda incidir en la toma de decisiones, ni que sus preocupaciones sean escuchadas, porque Gracias, la reforma no busca la diputado. democratización de la justicia, sino la concentración del poder. Diputado, le pido concluya o vamos Son los a poderes cerrar los ejecutivo, micrófonos. legislativo y judicial. Muchas gracias. Quienes a través de sus comités Gracias. elegirán a las Diputado. personas candidatas. Le pido Esta concluya, reforma, diputado. le pido, Tiene el uso Presidenta, de que la me voz. permita concluir. Por favor, diputado, son 5 minutos. Orden, por favor, orden Esta y reforma- respeto en el Pleno. Muchas gracias, Presidenta. Concluya, diputado. Voy a concluir. Esta reforma no garantiza la independencia judicial. Hay mucho que decir, pero Pero no nos alcanza el tiempo, diputado. como Concluya, tienen por favor. prisa, voy a concluir, diputada, diciendo lo siguiente. Los medios justifican el fin. Y con esto concluyo, Presidenta. El hambre y la ignorancia han sido los medios para justificar el fin de la nueva dictadura en México. Muchas Es gracias, cuanto, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Fernanda. Compañeros, por favor, ayúdenos conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica y 209 del reglamento. Solicito orden, silencio y compostura. Adelante, diputada. Le recuerdo que tiene 5 minutos para su intervención. Gracias. Gracias, diputada presidenta. Yo no llegué al Congreso pisoteando o a pisotear a nadie. Violencia genera más violencia. Y desde Acción Nacional, total solidaridad con la población que está siendo atentada y hasta golpeada por la policía y grupos de choque fuera de este recinto.
De igual manera, solidaridad total a los congresos locales que están pasando por la misma situación. Saludo desde la máxima tribuna del Estado de Colima a la Fundación Iris AC por promover este amparo de suspensión, el cual buscamos acatar las y los diputados de Acción Nacional, pero la mayoría oficialista no lo permitió. En fin, a las mujeres mucho nos ha quedado a deber este gobierno feminista. Y con esto comienzo. Diputadas, muchas de ustedes han pasado por un proceso de divorcio, de solicitud de pensión, de defensa de los derechos humanos, propio o cercano, que no hubiera sido exitoso si no hubiera existido un juez. Se les está olvidando. La ley Olimpia, la ley Malena, la ley Vicaria, ¿dónde quedan? Diputados de Morena que llegaron al Congreso por movimientos sociales, hoy dan la espalda a su formación activista. Al senador Miguel Ángel Yunes, traición a México. Solicitamos a nuestro partido Acción Nacional consecuencias claras e inmediatas, pues una cosa es tener la libertad de votar, sí, como usted refirió, y otra es votar sacrificando las libertades mexicanas. Una reforma judicial moderna, sí, pero no a modo. Tómbolas en la Feria de Colima y los casinos, pero nada más. Dejen de vivir en el pasado y asuman su responsabilidad de vivir en el presente. El Congreso de Colima, la mayoría de Morena y aliados, juegan con los títulos de los derechos humanos, pero en sus acciones los desprecian. Hoy no hablen de equilibrios. Hoy mismo estamos viviendo un total autoritarismo y abuso del poder, abriendo las puertas únicamente a sus aliados y seguidores y no a todos. En las calles, las y los trabajadores del Poder Judicial, los sujetos directos a afectar en este punto a discutir. Hoy quiero decirles, compañeros de Morena y aliados, esto es a nombre de México, no un capricho de su servidora Fernanda Salazar, no de Lili Telles, no de autoría de partidos, es de auditoría social. Millones de mexicanas y mexicanos, bajen este punto. Es la oportunidad, dense la oportunidad de siquiera leer el documento. Sean héroes y heroínas, no cómplices. Les aseguro que la ciudadanía y nosotros los buscaremos proteger. Que nos inspire México y no nos doblegue un hombre. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañera diputada. Orden, por favor. Por favor, respeto en el recinto. Está anotada la participación de la diputada Yomira, va a hacer uso de tribuna. Gracias, diputada. La diputada Isamar va a hacer uso de tribuna. Declina, gracias. Diputado Armando Reina, ¿está anotada su participación? Gracias. Una vez agotadas, adelante, diputado, la segunda intervención y última. Esta de 3 minutos, diputado. Segunda intervención de 3 minutos, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Orden, por favor. Por lo menos yo estoy aquí, tú no. Adelante. Presidenta, muchas gracias. Solo para concluir. Permítame, diputado, por favor, les pido a los presentes nos ayuden a mantener el orden para dar continuidad a la sesión de conformidad al artículo 11 de la Ley Orgánica y 209 del reglamento. Muchas gracias. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Solo para concluir mi posicionamiento y seguir en donde me quedé hace un momento.
esta reforma no garantiza la independencia judicial. El mecanismo propuesto no garantiza que lleguen las personas idóneas para desempeñar la función judicial. Lo que sí garantiza es que las personas propuestas tengan algún tipo de vinculación partidista. El régimen propondría a 20 de las 30 personas candidatas a ocupar los cargos de ministros de la Corte y a 4 de las 6 personas candidatas a ocupar los cargos de jueces y magistrados para el 2025. Y lo más importante, esta reforma no erradica la corrupción del Poder Judicial. La legitimación vía voto popular no reduce los riesgos de que exista corrupción al interior de una institución. Si este fuera el caso, no existirían legisladores ni alcaldes corruptos como Armando Reina. En conclusión, las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías para que puedan ser capaces de garantizar los límites que impone la Constitución, incluso cuando sus decisiones sean contrarias a la opinión pública. Si las decisiones judiciales dependieran de la voluntad popular para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones busquen agradar a la opinión pública y no solo encontrar un beneficio para quienes alegan que se han violentado sus derechos. Es así, concluyo, Presidenta. Por favor, gracias. Es así que defender la autonomía del Poder Judicial ha permitido reconocer que los jueces han beneficiado a la sociedad mexicana a través de sus sentencias. El reconocimiento al matrimonio igualitario, reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del que derivó el divorcio incausado y el uso lúdico de la marihuana. Reconocimiento del derecho a la consulta previa, con el que se ordenó la creación de una ley que regulara el proceso para con ello beneficiar a las comunidades indígenas. Reconocimiento a la autonomía de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el reconocimiento de la figura de objeción de conciencia en la Ley General de Salud. Repito, los medios justifican el fin, el hambre y la ignorancia han sido los medios para justificar el fin que hoy tiene la nueva dictadura en México. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias a usted, diputado. No habiendo más intervenciones. Les pido, por favor, guarden silencio y compostura. Vamos a dar continuidad a la sesión. Respeto a los compañeros y compañeras, de favor. Solicito a la Secretaría, no habiendo más intervenciones, ya no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Rubén Romo, a favor. Isamar Ramírez, a favor de la reforma al Poder Judicial. Andrea Naranjo, a favor. Armando Reina, por la transformación del Poder Judicial, a favor. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. Carrillo Barreto, por la afirmativa. Por una justicia equitativa para todos, no solo para la oligarquía, Colima Méndez, a favor. Por la transformación de raíz en el país del maíz, Alfredo Álvarez, por la afirmativa. Por Colima y por México, Julio Cano, a favor. Porque estamos del lado correcto de la historia, todos los que hoy estamos aquí, David Rajales, a favor. Por una justicia, Sonia Hernández, a favor. Miriam Gudiño, por la afirmativa. Por el plan C, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, a favor. Evangelina Bustamante. Bajo protesta por la suspensión a este dictamen, Patricia Ceballos Polanco, en contra. Bajo protesta por la suspensión de este dictamen, Fernanda Salazar, en contra. Ad cautelum y bajo protesta, Crispín Guerra, en contra. Chuy Dueñas, por la negativa.
porque no entendemos que el pueblo mexicano ya decidió en las pasadas elecciones del 2 de junio y no pueden estar equivocados. Luis Vuelvas, por la afirmativa. García Negrete, a favor. En Gracia Plasencia, mi voto es en contra, bajo protesta por las suspensiones correspondientes a este dictamen. A favor, bajo protesta por la suspensión correspondiente a este dictamen, a la reforma del Poder Judicial, Miguel Ángel Galindo. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Glenda Ochoa, a favor. Porque el pueblo ya decidió, Kate Castillo, a favor. Priscila García, con el proyecto de reforma y el proyecto de la Cuarta Transformación, a favor. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 5 votos en contra y 0 abstenciones del documento que nos ocupa. Muchas gracias, compañeras diputadas. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos a favor. Compañeros. Gracias compañeros. Les pido de favor mantengamos el orden conforme lo mandata el artículo 11 de la Ley Orgánica, el 209. Concluyamos con la sesión. Les pido orden, silencio y respeto. ¿Me regreso? Repito, con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos a favor el dictamen correspondiente a la aprobación de la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente, por favor. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 108 del párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que ordena que las actas de las sesiones extraordinarias deben ser discutidas y aprobadas en la misma sesión, y en virtud de la premura para la realización del acta de la presente sesión extraordinaria número 2, solicito se obvie la lectura y se proceda únicamente a su discusión y aprobación en el entendido de que será elaborada conforme a la versión estenográfica que se realiza en el diario de los debates. Por lo anterior, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta de referencia. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. A favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Gracias. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica y 209 del reglamento, mucho les agradecería nos ayudan a concluir esta sesión con orden.